Saludos hermanos y hermanas, yo soy Padre Diego, bienvenidos a la meditación para este segundo domingo del tiempo ordinario. Empezamos este domingo el tiempo ordinario, la temporada de Navidad ya se acabó el domingo pasado con la celebración de la Epifanía y después el lunes celebramos el bautismo del Señor. Entonces ahora empieza este tiempo ordinario. Lo llamamos tiempo ordinario no porque sea cualquier cosa, sino porque la liturgia no se enfoca en ningún aspecto como particular de la vida de Jesús, sino en su ministerio en general. Y podemos aprender mucho de la persona de Jesús durante todos estos domingos, que este tiempo ordinario se divide en dos partes. Las primeras 6 semanas, vienen desde este domingo hasta el domingo antes del miércoles de ceniza, que este año es bien temprano, el 14 de febrero, y después viene la cuaresma y después la Pascua y después de la Pascua la cincuentena de Pascua hasta celebrar Pentecostés. Vuelve a empezar el tiempo ordinario y contamos otras 23 semanas, como unas 23, hasta terminar en la celebración de la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, por allá en noviembre, y empieza nuevamente el año litúrgico con el Adviento. Pero como sea, vamos hoy al Evangelio que escuchamos este domingo, el Evangelio de Juan, el capítulo 1, los versículos 35 al 42. Solo voy a leer los primeros versículos en los cuales me voy a enfocar en esta reflexión. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: «Este es el Cordero de Dios». Los 2 discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos, y viendo que lo seguían, les preguntó: «¿Qué buscan?». Ellos le contestaron: «¿Dónde vives, Rabí?». Rabí significa maestro. Él les dijo: «Vengan a ver». Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Muy bien, entonces escuchamos hoy en el Evangelio de Juan el llamado de los primeros discípulos. Diferente de los otros evangelios, de los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, en el Evangelio de Juan los primeros discípulos no están pescando. De hecho, tienen otro maestro, ellos siguen a otro maestro, a otro rabino, ¿sí? Podríamos llamarlo así, claro. Siguen a otro maestro que es Juan Bautista, pero ante el testimonio de Juan Bautista, como que a ellos les causa curiosidad. ¿Quién es este del que Juan, nuestro maestro, está hablando también? ¿Y qué es lo que dice Juan Bautista de Jesús? Un título muy bonito: «Ahí va el Cordero de Dios». Este es el Cordero de Dios. Juan está utilizando una expresión litúrgica judía. ¿Sí? Recuerden que el Cordero de Dios es este cordero que se sacrificaba en la fiesta, que se sacrificaba en la fiesta de la Pascua judía para recordar la comida que hicieron los judíos antes de salir de la esclavitud de Egipto, ¿sí? Y que se conmemora cada año en la celebración de la Pascua. Esta designación de Jesús como el Cordero de Dios también nos recuerda la descripción del profeta Isaías del siervo sufriente del Señor, del siervo sufriente de Israel. Esos cánticos tan bellos que hay en el libro del profeta Isaías refiriéndose al siervo de Dios que entrega su vida de forma propiciatoria, vicaria más bien, por la salvación de muchos, ¿cierto? Y de esa manera entonces Juan el Bautista está anticipando la muerte de Jesús y le está dando un sentido distinto a la celebración de la Pascua judía, que empieza con la última cena de Jesús. Muy bien. Entonces, después de que Juan Bautista dice: «Ahí va el Cordero de Dios», los discípulos le hacen una pregunta, le preguntan: ¿Dónde te estás quedando? ¿Dónde vives? No, mentiras, antes de eso, Jesús les hace una pregunta que es muy interesante. ¿Qué están buscando? ¿Qué es lo que están buscando? Y después entonces, respondiendo a esa pregunta, los discípulos, o uno de ellos, le pregunta: «Maestro, ¿dónde vives?». ¿Sí? Y Jesús los invita y se quedan, dice el Evangelio, que ellos se quedan con Jesús ese día. De acuerdo con esa pregunta que hace Jesús, a mí me parece que esta pregunta como que pone el tono en el camino del discipulado, como que le da el fundamento al camino del discipulado. ¿Qué están buscando? Toda relación tiene una intención, y entre más clara tengamos la intención, más saludable y mejor será esa relación que tengamos con cualquier persona, en este caso en nuestra relación con Dios. Tal vez la intención de los primeros discípulos al inicio de su caminar espiritual era
no sé, aprender más acerca de este personaje del que Juan Bautista estaba hablando. Tal vez era conocer un poquito más acerca de las escrituras, ser unos judíos más piadosos, tal vez ser más obedientes a la ley de Moisés, etcétera, etcétera. Pero en la escuela de Jesús, ellos van a aprender cuál es el deseo, el plan salvífico de Dios en sus vidas, y no solamente en sus vidas, sino para todo el mundo, para toda la humanidad. ¿Cuál es ese camino de salvación que propone Jesús en sus enseñanzas? Pero más importante, cómo ser un auténtico ser humano de acuerdo al diseño y al deseo de Dios. Que ese auténtico ser humano está encarnado en Jesús. Entonces, en la escuela de Jesús, los discípulos van a aprender a escuchar y a obedecer la voz de Dios. Vamos a recordar en este momento la primera lectura de este domingo, tan bella, en el primer libro de Samuel, el llamado de Samuel. Samuel, Samuel. Y sale corriendo el pequeñito Samuelito a preguntarle al sacerdote Elí, me estás llamando, Señor, y Elí se da cuenta que no es él, sino que es Dios que lo está llamando, y le dice, cuando te vuelvan a llamar, responde, habla, Señor, que tu siervo escucha. Ahí eso es lo que vamos a aprender en la escuela de Jesús, cómo escuchar, cómo entender y cómo obedecer a la voz de Dios que constantemente nos está llamando. Entonces, me parece importante, mis hermanos y hermanas, que al inicio de esta época, de este tiempo ordinario, constantemente nos estemos preguntando, ¿qué estamos buscando? ¿Cuáles son mis intenciones al seguir a Jesús? ¿Y por qué es importante para mí seguir a Jesús? ¿Qué es lo que hace para mí que el seguimiento de Jesús sea relevante en mi vida? ¿Sí? ¿Cuáles son mis intenciones? ¿Qué buscas? Les dejo esa pregunta para que meditemos esta semana. Nos vamos a tomar un cafecito y nos vemos el próximo domingo con la reflexión del Evangelio. Un saludo para todos, feliz y bendecida semana. ¡Salud! Chao, chao.